3, 2, 1. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? David, Noé, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy bien por aquí. ¿Y Pues vosotros? muy bien, Javi, Noé, ¿cómo estáis? Pues A gusto y fantástico. bien acompañado. Eso iba a decir, que hoy traemos a alguien que me hacía mucha ilusión que se pasara por el podcast, que no es nada menos que Izan Pérez. Bienvenido, Izan, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Lo primero, chicos, espero que estés guay. Y nada, que me alegro de teneros aquí. Es la primera vez que hablo con tres personas simultáneamente, así que va a ser original, 100%. Pues para quien no lo conozca, Izan Pérez es periodista, empresario y ahí hay una tercera categoría que la podríamos meter como influencer en redes sociales, pero he visto que tú prefieres denominarte artista audiovisual. Ahora hablaremos un poco de ello. Pero bueno, al margen de esto, te hiciste conocido en redes sociales hablando sobre drogas y a partir de ahí has ido transicionando un poco hacia política, empresa, negocios y ahora pues podemos decir que tratas un poco todos los temas. No sé, cuéntanos desde tu perspectiva qué es lo que haces en redes sociales y qué es eso de ser un artista audiovisual. Es una pregunta interesante porque lo de artista, yo doy por hecho que viene de LinkedIn. O que Sí. viene de fuentes así más académicas. Yo es que, como aún no me he graduado en nada como tal, porque ahora me voy a Holanda y bueno, estuve en Londres, etcétera, no tengo la autoridad. A mí lo que me interesa es la comunicación humana en sí mismo, desde patrones biológicos hasta manifestación en algoritmos, etcétera, ¿no? Pero no puedo decir que soy comunicólogo. Claro, tampoco puedo decir que soy creador de contenido, porque me parece limitarme. Tampoco puedo decir que soy periodista, porque no ejerzo para un medio, ni tampoco. O sea, sí que hago periodismo, yo divulgo y tal, pero no es un rollo muy. No es muy formal. Entonces digo que soy artista audiovisual, porque al final, joder, tú sabes, tú estuviste, bueno, trabajamos juntos y viste cómo cuido cada vídeo, cómo que considero. Yo considero que el guión es una obra de arte a nivel de retención, a nivel de estimulación mental, etcétera. Y considero que eso engloba más lo que hago. Hago eventos para entretener a gente, hago vídeos para enseñar cosas que yo creo que son importantes, para contar un poco mi verdad. Si es que no es muy egoísta decir que es verdad, pero mi verdad, ¿no? Entonces creo que artista audiovisual lo engloba bastante bien. Aparte que yo vengo de trabajar en prensa musical, ahora llevo el rollo este como un poco de influencer y tal. Cuando hablé de drogas, claro que no es solo por divulgar. Al final lo que buscas es tocar la punta del iceberg, un formato vertical es trazo grueso. Y eso, sí creo que artista audiovisual pega bastante bien. Hacer arte en medios digitales, básicamente. Por dar un poco de contexto a quien nos esté escuchando, este episodio lo estamos grabando justo después de que hayan tenido lugar las elecciones en España. Un fenómeno muy entretenido, la verdad. Y aprovechando que te gusta tanto la comunicación y en concreto la parte de comunicación política, queríamos preguntarte si puedes destacarnos algo positivo y negativo de los 4 candidatos principales para ponerlos un poquito en perspectiva. Vale, no voy a hacer, bueno, seguramente voy a hacer un análisis mucho más superficial que el tuyo, obviamente. Yo te voy a dar un poco mi opinión por encima. Yo soy una persona apátrida, apolítica, agnóstica, yo soy de mi casa y de la madre que me parió. A mí me da igual España, por eso me voy a Holanda y me voy a otros sitios y tal. Entonces estoy un poco al día, pero no tanto como para decirte exactamente qué es lo mejor de cada cual. Tengo que decir que a nivel comunicativo se ve muy bien de qué tira cada partido. Por ejemplo, para mí Yolanda Díaz es un tono suavecito, asertividad pura y dura, identificación. Veo a Bascal y veo un tono más autoritario. Dice bastante que tenga barba y que sea un tío tan. No imponente, porque yo le vi en un meeting y tampoco es alguien violento hablando, pero sí que lo que es la elección de palabras y tal. Hace poco subí un vídeo muy generalista, hablando de cómo quitar connotaciones negativas de las palabras. Por ejemplo, no es lo mismo decir perdón por el retraso que decir gracias por su espera, ¿no? El resultado es el mismo, pero la connotación negativa varía. Pues yo creo que estas elecciones fueron exactamente así. O sea, creo que Pedro Sánchez y Feijóo fueron bastante más conservadores, intentando que la hemeroteca no les joda en un futuro. O Feijóo, por ejemplo, intentando que el debate que hizo para 3 Media o para la 1, no recuerdo mal, que falló en la mitad de datos que dijo, que no se repita. O sea, al final es gente que busca garantizar su posición, se abren hasta cierto punto, son conscientes de cuando maquillan algo, etcétera. Abascal no. Abascal me parece un tío que ha tirado de un patrón de admiración muy grande. Yo cuando digo admiración, claro, yo estoy de trabajar en redes, no de comunicación pura y dura. En redes hay 3 parámetros, que son admiración, identificación y un input emocional que puede ser polémica, ternura, humor. El input emocional calienta la cuenta, te da atención. Luego con admiración te conviertes en objeto de interés, alguien que se las tira de culto o que alquila un Lamborghini, mira qué autoridad tengo y tal. Y luego a la semana siguiente con identificación
te dicen, vale, pues ¿quieres tener la vida que tengo yo? Cómprame. ¿Quieres tener tal? Aprende viendo mis vídeos, no sé qué. Abascal me parece que tiró mucho por el input de admiración, por el input de vota lo seguro, vota tal, vota cual, intentar bastante desviar lo que es el target. O sea, Abascal sabe que cojea en muchos campos, pero en el tema de la ocupación es Dios. O sea, no hay nadie que de forma axiomática le pueda decir al tío, no entiendo que te preocupes por eso, me parece demasiado violento que tal. Y creo que él aprovecha ese punto fuerte, lo convierte en leitmotiv y Vox se congrega para viralizarlo. Me pareció mucha casualidad también que le hayan entrevistado dos amigos míos simultáneamente, Víctor Domínguez y Pedro Buerbaum. No sé si lo visteis. Dos canales de difusión liberal. A ver, que Pedro sí, llevó a Roberto Vaquero después, pero de línea editorial liberal. Y que les hayan llevado al mismo tiempo, creo que los guiones se tocaron antes de la grabación. Y en ese sentido creo que, no sé, considero que Abascal lo llevó un rollo, fue más bullish. Sin embargo, Yolanda Díaz, yo la escucho hablar, de hecho tengo vídeos en Telegram analizando sus discursos y eso. En cuanto pasan 30 segundos, sale la palabra horizonte de oportunidades. A los 3 minutos y medio, abanico de posibilidades. A los 7 minutos te dice una España verde, una España común, la España de todos y todas. A los 9 minutos te dice tal. Y lo veo muy a calzador. Considero que el tono de Abascal naturaliza más todo lo que dice. Y creo que consigue que se empatice más con su persona. Como que te ves ves reflejado el típico self-made man, a un tío que habla, es del pueblo para el pueblo y tal. Y creo que jugó muy bien la carta. Yolanda no. Yolanda, a nivel estrategia mediática en general, ni en televisión ni redes sociales he visto que se haya sacado mucho partido. De hecho, creo que mucho push se lo ha dado Podemos haciéndole crítica. Pero así en términos generales, por ejemplo, de Sánchez y de Feijóo no tengo nada que destacar. Son hombres que te hablan así como muy abierto, palmitas hacia arriba, no, pues soy súper sincero, no sé qué, montaña rusa en el guión, tal como para inspirar tranquilidad, pero no vi nada destacable, o al menos nada que yo con mis conocimientos pueda percibir, como para venir aquí a deciros, sí, pues he visto esto, he visto lo otro. Es que no sé qué opináis vosotros. Sí, no, es que los dos partidos del bipartidismo son mucho más mainstream y vienen a jugar un poco al juego clásico, ¿no? Al analógico, pero los que juegan a tu juego de donde tú vienes de redes sociales son estos dos. Creo que puede estar ahí mucho más especializado. No sé cómo has visto la campaña de Vox a la hora de... que por eso pienso que un poco la ves más certera, ¿no? A la hora de captar a las redes sociales. ¿Cómo la has visto? Porque sí que es verdad que pese a ir más fuerte que nunca a nivel tecnológico, a nivel de redes sociales, a nivel de que puede que el voto joven, no he mirado del todo los porcentajes, pero han reunido más que la anterior campaña, eso seguro. ¿Cómo has visto que hayan podido llegar quizá a otros segmentos de la población, quizá tirando también de redes sociales que utilicen otros segmentos? No sé, es decir, TikTok, igual que lo utiliza el primer segmento más joven, también lo utiliza un segmento un poco más boomer, dejando de por medio libre este punto, este rango de los 20 y tantos 30, que igual pilla un poco más libre. ¿Crees que también han llegado a ese público boomer a raíz de estas redes sociales o crees que no han sido capaces a raíz del discurso? Y quizá por contra el partido de Sumar sí lo hayan hecho. No sé, es una posibilidad. ¿Cómo lo ves? Yo creo que, o sea, entiendo lo que... Estoy bastante de acuerdo. Creo que el appeal to logic, el apelar a la lógica, creo que es muy transgeneracional. O sea, da igual dónde lo tires y cómo lo tires. O que seas Hitler, que seas el alcalde del PSOE de mi pueblo. Da igual. O sea, todo lo que sea appeal to logic funciona. Creo que Vox, tío, algo muy bueno que tiene es que de hecho, mira, esto es gracioso porque os vais a reír, yo nunca he cobrado un duro de política, pero a mí me han, aquí en Asturias y tal, en el norte, sí que me han ofrecido a través de redes, pues, plantear planes de prensa, porque yo, al final, pues, tengo estudios de eso y les mola. Yo siempre critico a los partidos que, en vez de fundamentar las propuestas en lo que es la ventaja de la propuesta, lo fundamentan en lo malo que es la decisión que toma el contrario. Te pongo un ejemplo. Para llevarlo a Vox, perdón por enrollarme. Imagínate que yo quiero construir un puente aquí en Asturias, en la S2, y que yo soy el PSOE y el PP no quiere. Entonces, ¿qué hace el PSOE? En prensa, en medios de comunicación, en virales, en lo que sea. No, es que es un error el PP, porque es que el PP no quiere invertir dinero en los ciudadanos, porque que no sé qué, tal. ¿Yo qué considero que hay que hacer? Pues hay que crear un interés subyacente a eso. O sea, el proyecto de prensa o el proyecto mediático no puede ir solo a criticar la contrapropuesta, sino también, como un mes antes, dar un poco de analytic, en plan, las potenciales ventajas que plantea este arquitecto con un puente en la S2. Por ejemplo, las ventajas de conexión tal que tendría con el Instituto de la Fresneda, este puente no sé dónde. Luego, a la semana, ya metes un poco como de, oye, pues hay un partido que se lo está pensando. Y luego ya puedes entrar en la crítica, una vez hayas metido el background. ¿Qué pasa? Que eso no funciona.
Porque si tú te vas a analizar cada propuesta, claro, es como si yo te digo, ya, es que la inmigración, que no es el caso, no pienso esto, la inmigración es un problema absoluto porque tal o porque cual, y te pones a analizar cifras y tal. El relato vence al dato. Esto es de manual, yo lo hablaba con Pedro en Wordcast. Es como, por ejemplo, Arcadia Espada, que supongo que le conoceréis, tenía no sé si era un libro o era unos ensayos o tal, hablando de los síndromes de Downs, y le llevaron al programa de Risto Mejide, al sofá de Chester creo que era. ¿Qué hicieron? Pues después de que el tío soltara todo el alegato teórico, se plantó un padre de asociación de no sé qué de síndrome de Down con el hijo y le dijo, o sea que esta cosita no tendría derecho a nacer. ¿Quién ganó? Pues Arcadi se levantó y se fue, humillado, porque dijo, mira, creéis que habéis ganado, pero el relato vence al dato. Me explico. Vox vive mucho de eso. Ya no es teoría de la ocupación, tal o cual, que la contrapropuesta de no sé quién. Es como, imagínate tu madre en la calle tirada, sin casa, sin llaves, ¿sabes? Lo mismo para inmigración. ¿Qué queremos? Que esto se convierta en Marrakech, en Yamalefna. O te habla de violencia de género. Sí, es que lo que es normal es que tú no vayas a la puta cárcel si te cambias de no sé qué. No entran en el rigor absoluto. Pero es un formato comunicativo que llega a todo el mundo. ¿Sabes? Llega a todo el mundo. Da igual donde lo difundas. Porque es una emoción. Somos animales, somos mamíferos. Eso te iba a decir. Esto es psicología de la emoción. Es decir, Paul Ekman, no sé si sabes quién es, un gran investigador sobre psicología de la emoción, estableció 6 emociones básicas, ¿no? Están la ira, el miedo, el asco, alegría, sorpresa y tristeza. ¿Creéis que podéis trazar más o menos la emoción a la que apela cada uno de los partidos? Yo os dejo hablar a vosotros primero. Tirad lo que creáis. Yo lo tengo claro. Fácil. A ver. Pero si es que, vamos a ver. Estaba hablando, Izan, de cómo Feijóo y Pedro Sánchez juegan a no perder y los otros 2 candidatos juegan a ganar. Luego siempre es muy característico que en realidad en España hay 3 tipos de votantes, el que vota de un color, el que vota de otro y el que no va a votar. Y punto. O sea, son 3 tercios del total de la población que puede votar. Y es muy... Lo hemos hablado muchas veces en términos de marketing aquí y en términos de persuasión y en términos de tal. Es muy fácil apelar a la emoción porque es algo con lo que resulta muy fácil identificarse. Si yo, por lo que sea, a mí me estás asustando y yo me identifico con esa madre que se me va a quedar en la calle porque es que va a entrar fulanito a no sé qué, no sé cuál, pues claro, eso me da coraje y eso me dice que como tal y cómo puede ser que los permita y no sé qué. Y es muchísimo más fácil dejarme guiar por esa emoción que ver exactamente cuál es la representatividad estadística del fenómeno de la ocupación y si tiene una solución o no, y si lo de que si tienes un armero puedes librarte de que te ocupen y va la Guardia Civil, que es mentira, y si, ¿sabes? ¿Por qué? Porque le estamos condenados por nuestras heurísticas y por nuestros sesgos, porque la realidad es demasiado compleja como para tener opiniones fundamentadas sobre absolutamente todo. Entonces, eso es a lo que vamos, a apelar a la emoción, sobre todo en general, hay partidos que están en campaña toda la legislatura, ¿no? Pero en particular en las campañas electorales, donde lo que tienes que hacer es, o sea, tú ya sabes que los de tu color te van a votar, tienes que seguir hablando a los tuyos para que los que dudan vayan. Y es de lo que se trata el periodo electoral, ¿no? Vale, pero... Y de hecho, Izan, estamos hablando ahora desde el punto de vista del emisor, pero yo te quiero preguntar qué hay desde el punto de vista del receptor. Es decir, ¿cómo nos podemos o cómo piensas que nos podemos proteger ante estos trucos comunicativos que usan los políticos, pues eso, para convencernos y para que el relato pues se adueñe del dato, ¿no? De la evidencia, que a veces, pues como tú has puesto en el ejemplo de Arca y Espada, pues no te queda otra que levantarte del sofá e irte. Yo pienso bastante como Jesús Maestro, que ya sé que, bueno, os reiréis de Jesús, ¿no? Jesús dice que, bueno, esto en la teoría de la crítica literaria, que es materialista y tal, el tío dice que no va a haber libertad ciudadana hasta que no se alfabetiza al ciudadano, ¿no? De modo que, ¿qué ocurre? Que la alfabetización es voluntaria. Tú no puedes meter raciocinio a calzador, porque no existe, porque requiere como una estructura, como un esquema psíquico previo y tal. Creo que no se puede escapar de la emoción. Me explico. Esto es como el liderazgo, como yo que sé, cualquier cosa, todo viene de patrones biológicos. Yo creo desde el determinismo, ¿no? Vamos a imaginar el receptor, el ciudadano promedio. El miedo, vamos a irnos al miedo. El miedo es un engaño biológico que produce la adrenalina. El miedo no va antes de segregar algo hormonalmente, sino después. Igual que el placer. El placer es un engaño derivado de la dopamina. El bienestar de la serotonina. El estrés del cortisol. Yo no puedo estar en mi casa y decir, vale, no quiero tener, yo qué sé, quiero sentir un éxtasis de placer. Voy a segregar dopamina a voluntad. No puedes. Tampoco puedes estar delante de un león
y omitir la producción de adrenalina. No puedes. O sea, creo que ante el raciocinio sí que puedes defenderte. O sea, yo qué sé, eres comunista y te viene un liberal, tú tienes unos patrones previos de conocimiento que te hacen como de hierro. Pero con las emociones, si a mí viene Abascal y me dice, es que si a tu madre le ocupan la... Date cuenta, tu madre, ya no es la suya. La historia que más funciona es en la que el protagonista es el que te escucha, es tu madre. Y de repente dices, joder, tienes ese patrón de mi madre. Es una emoción, no puedes renunciar a ello. O sea, creo que todo el partido al que se le dé difusión, si saben apelar a la emoción, lo que luego sí que es más complicado, o sea, tu atención la van a tener y te van a entender. Otra cosa es que sea tanto como para que te voten, o que haya otros haciendo la contrapartida emocional y luego a ver por quién te decantas. Pero yo creo que en un discurso emocional es muy complicado protegerse, tío, es como el amor. Da igual lo racional que seas, ¿no? Es que yo estoy enfocado en mis proyectos y tal, no quiero novia. Vi una chica que es atractiva, te da un poco de bola y todos los hombres caen, porque es así, porque estamos hechos para eso. Y creo que biológicamente estamos hechos para identificarnos y para sentir atracción por el drama, o para sentir, por ejemplo, optimismo, cuando alguien nos vende la moto muy bien de, es que el futuro de España, porque tal, porque se acabó la deuda con Europa. Creo que es un poco inevitable. A nivel racional, sí. Creo que a nivel racional la pelea se puede hacer perfectamente, pero a nivel emocional, a todo partido al que se le dé difusión, es muy complicado que un ciudadano tenga defensas para ello, y más si lo metes tan de forma orgánica. En El Hormiguero, si me lo metes en La Sexta, con Wyoming, me lo metes en YouTube, que es una red social que tiene un patrón de entretenimiento. Lo último que te esperas con las defensas bajas es que vengan a venderte propaganda, ¿sabes? Es un tema, es muy orwelliano todo esto, da miedo, da miedo. ¿Y cómo pasas de una realidad que se fundamenta en la emoción a una realidad que se fundamenta en la razón? ¿Cómo elevas el discurso? Pues Pérez Reverte decía que esta batalla ya está perdida desde el Concilio de Trento. No lo sé, es que yo lo que te digo, me gustaría... Estoy leyendo, estoy leyendo. Wittgenstein, por ejemplo, habla mucho de esto, de significado y significante, y cómo se puede empezar con una emoción, y luego que hay un referente mental, y luego no sé qué. Yo por el momento... creo que España es un país en el que... A ver, también la cultura mediterránea hace mucho, pero España es un país muy derivado al ocio, al entretenimiento, a lo que es lo emocional, a tal. No creo que seamos personas de... Es que justo tengo un vídeo, o sea, no me gusta hacer referencia porque queda muy spam, pero tengo un vídeo diciendo eso, que el problema de España es hereditario, porque es un esquema mental y eso se hereda. De modo que si la gente valora más unas cosas que otras y el acceso a la política es libre, claro, cada generación educa a la siguiente. Yo creo que es un bucle. Creo que una vez das el paso a que la sociedad de las civilizaciones se organizan de esa manera, es muy complicado volver atrás. Por ejemplo, Rubén Gisbert, vale, es un tío súper racional, se apoya en Trevijano, el tío, de verdad, no puedo estar más o menos de acuerdo, tampoco estoy tan formado como para rebatirle, pero entiendo a lo que quiere llegar, es un punto racional de división de poderes. Ahora, plántate en Gran Vía y da un speech sobre eso. ¿Cuánta gente te va a escuchar? Hablar del fundamento liberal de Trevijano y de no sé qué, le suda la polla a la gente. Porque la gente tiene otras preocupaciones. Mi padre tiene un bar, mi novia canta, vosotros tenéis un podcast, a la gente se la suda. Lo que pasa que, claro, es como, con el menor tiempo posible dedicado a la democracia, ¿cómo puedo ejercerla debidamente? Pues mal, desde la Atenas de Pericles, tío, que era un deber y un derecho y tal, y ya, pues ese rollo era, te estabas involucrado. Pero ahora, el hecho de que un sillón lo ocupe uno o lo ocupe otro, veo muy complicado que la gente se interese tanto por ello como para hacer, joder, un deber de analizar programas electorales. ¿Sabes? Es mi opinión, no sé. Igual vosotros sois más tal. Yo lo que veo aquí en mi círculo, la gente con la que trabajo y tal, que son gente con empresas o gente que hace vídeos, es gente sensata. No son los típicos del cole con los que te crías. Y aún así les da igual, tío. O están contaminados por mediática. Que digo bueno, que... esto lo vimos con... Sí, un segundo. Sí. Ahora entras con eso, pero es que antes de que se quede atrás, pues, seguimos hablando de la emoción y yo quiero decir que los tres seréis unos políticos de puta madre, vaya, porque yo os he hecho una pregunta la cual habéis pasado como diciendo, igual la respuesta no la conozco del todo, vamos a ver qué pasa en otro tema. No, vamos a mojarnos, vamos a hablar de las emociones, pero vamos a hablar bien y ahora ya pasamos al siguiente tema. ¿Qué emociones utiliza cada partido? Ya ahora vemos cómo se pueden combatir. ¿Cuáles son las que utiliza cada uno? Repítenoslas, Javi, repítenoslas. Ira, miedo, asco, alegría, sorpresa y tristeza. Tirad algo por encima de lo que podáis ver. Yo creo que Vox le pega la ira, ¿no? Sí, sumar, ira y miedo. Sí. Sumar y miedo asco. y asco. Sí, es que
realmente me pegan todas un poco con todos los partidos. O sea, no Pero, Es que sabría... todas utilizan, pero todas no utilizan todo. O sea, no claro, todos utilizan todas. exacto. Las que se utilizan son aquellas que tienen una connotación negativa porque motivan más la acción, porque precisamente por la aversión a la pérdida estamos más motivados para actuar cuando hay algo negativo en nuestro entorno que cuando hay algo positivo, una posibilidad de ganancia. Entonces, la ira, el asco, el miedo, todas esas van a ganar siempre a la alegría. Aquí nadie ha ganado por ser un sonrisas y tener flores en una diadema. Exacto. Es decir, es que las emociones que utilizan los partidos son precisamente esas tres que habéis dicho. Ira, miedo y asco. El resto no se utilizan porque no son de tan alta intensidad. Y de hecho se juega mucho con la intensidad. Vosotros habéis dicho, Vox sería la ira probablemente. Vox fue la ira cuando entró. Porque cuando un partido entra revelándose igual que el primer Podemos, tira de ira. Pero es que un electorado no puede votar por ira durante 8, 12 años. Por eso los partidos del bipartidismo jamás tiran de ira. Y eso es interesante verlo en estas elecciones. Si el PP hubiera tirado de ira en estas elecciones, las hubiera ganado muy fácilmente. Y no ha querido hacerlo, porque es un partido que nunca se moja de ira. No quiere verse involucrado en eso, porque requiere de un voto muy largo. Sin embargo, si tú lo tiras, pues puedes perder como el primer Podemos o el primer Vox de unas elecciones a otras, porque tus electores no van a mantenerte. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Vox ha cambiado. Vox ha cambiado de tercio. No es el mismo discurso del primer Vox. En este ha tirado mucho más de miedo. Fijaos que se ha centrado en la inmigración no regulada y todo esto, qué puede pasar si seguimos llenando España de inmigrantes, miedo. Y de hecho, Sumar, el partido que también cuando era Podemos también tiraba de ira, de nuevo se ha pasado el miedo. Ahora mismo está diciendo, ¿qué pasa si viene el fascismo? Tened cuidado del fascismo. Tenemos que hacer un cordón sanitario de los partidos que quieran juntarse con Vox. Entonces, siempre es un discurso igual, potente, pero no igual, no desgasta tanto. Y luego el asco suele ser más algo de cara a los partidos bipartidistas, que también utilizan el miedo, evidentemente, pero siempre el PSOE suele separarse de los partidos de más izquierda, la manera de vestirse, solamente no hace falta verlo. Pedro Sánchez no se suele remangar las mangas tanto como lo hacía Pablo Iglesias, por ejemplo. El tema de la primera coleta despeinada, perfectamente despeinada, que tenía Pablo Iglesias, el propio Podemos empezó a ponérsela un poquito más elegante. El look de Yolanda Díaz no tiene nada que ver con el primer look de Pablo Iglesias, para evitar ese asco de la otra parte de la izquierda y tratar de coger parte del electorado. Entonces, es interesante ver cómo los partidos, por medio de estas emociones fuertes, verdaderamente cambian o no el discurso y el devenir de unas elecciones, como acaba de suceder en estas, y por cómo no meterse o no mancharse las manos de una emoción negativa, no se meten. Y esto era lo que quería entrar de lleno. No sé cómo lo veis vosotros. De hecho, Javi, me viene a la mente, creo que uno de los grandes ejemplos que hemos vivido en la historia política, en este caso americana, fue cuando Donald Trump dijo ante todos los espectadores que él podía disparar a una persona en la calle y que le iban a votar las mismas personas, y diciendo esas barbaridades le acabaron votando, pues no sé si 250 millones de personas en Estados Unidos. O sea que al final el relato, la emoción, pues supera con creces a la evidencia, al dato. Estamos hablando de comunicación y estamos hablando de lenguaje. Hemos escuchado en esta campaña, Izan, pues palabras como facha, progre, cuñado, charo, feminista, machista. ¿Qué implicación, qué carga semántica tienen las palabras en el lenguaje y cómo se están utilizando o cómo, a tu parecer, crees que se está haciendo un buen uso o un mal uso del lenguaje, sobre todo pues, de lo que estamos hablando ahora, en el aspecto político? Pues esto es semiótica, es semiología. O sea, estoy muy de acuerdo en que eso se aprovecha. Para bien o para mal, al final lo decide el bando vencedor. Básicamente, es como una guerra. Yo creo, mira, hay algo muy curioso. Esto lo explica Borodinsky, que es una... no sé si chica o señora, hace mucho que no vuelvo a Borodinsky. Es una chica que dio una charla TED, tiene un artículo relacionado con las palabras izquierda-derecha, pero no por política, sino porque el occidental tiende a percibir el tiempo en una línea horizontal, ¿no? O sea, ejemplo, la vida que te queda por delante. O si yo te doy fotos de jóvenes, viejos, tal o cual, las doy de izquierda a derecha. Claro, es la herencia judeocristiana en la concepción del tiempo. Sí, no sé exactamente de qué... Yo lo leí en comparación con culturas japonesas, que por ejemplo el mismo verbo que se utiliza para escalar
que creo que es Shu, tengo aquí una foto, bueno, si no, compartía pantalla. Es el mismo que se utiliza para el tiempo. Ellos lo ven como de arriba abajo, que de hecho los kanji japoneses se escriben de arriba abajo. Sin embargo, en África, en Sierra Leona, en Monrovia, donde sea, hay muchas tribus indígenas que lo ven como de este a oeste, porque consideran egoísta que el tiempo, claro, si yo digo que el tiempo va de izquierda a derecha, cuando yo me giro, el tiempo ahora va de aquí a aquí, y cuando me giro de aquí a aquí. Sin embargo, un niño africano se sabe ubicar perfectamente. Dice, es que hay que volver atrás. Y el tío señala al sur, ¿me entiendes? Pero es que el sur igual lo tiene a la izquierda, un occidental no. Claro, según nuestra cultura y nuestro contexto, bueno, y sobre todo biológico, esto es esquemas mentales que tiene un humano por defecto, hay palabras que tienen una carga u otra. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando tú ves en el tweet de Pedro Sánchez, bueno, el Twitter, perdón, inmigración, y te habla de entrada de inmigrantes. Él lo plantea como un problema también, a veces, pero te lo plantea como una entrada. Sin embargo, Abascal te dice una plaga de inmigración. Es que, ojo con la palabra plaga, porque igual en otra cultura el homónimo de plaga puede ser abundancia, puede ser cantidad de, pero aquí el concepto de plaga se asocia a insecto, se asocia a una infección de algo, una plaga. Entonces, claro, es otra. O por ejemplo, no es lo mismo que yo te diga que hay marroquíes o lo que fuere entrando o saltando el muro de Melilla, a que yo te diga que están trepando el muro. Ojo con el verbo trepar, porque se utiliza para simios. Cada palabra tiene una carga semántica muy fuerte. Y según dónde y cómo las utilices, pues está claro porque palo van. Yo creo que esto en política, vamos, de hecho es muy gracioso. Yo me acuerdo de la cuarentena, nadie dijo en ningún momento que estamos en la mierda. Aquí se decía, volveremos más fuertes. Claro, si ahora no estamos fuertes, estamos débiles. Pero claro, ¿quién va a decirte que estamos débiles? No, volveremos más fuertes. O por ejemplo, lo de Ucrania, que no sé si Javi viste el vídeo, lo publiqué diciendo, en vez de decir que Ucrania nos la pela hasta que toque la OTAN, ¿qué decimos? Les apoyamos con el corazón, con solidaridad. Digo, ya, díselo a un soldado que está ahí matándose. ¿Me entiendes? Claro que sí, esto la gente es plenamente... dime, David. La gente es plenamente consciente de ello, 100%. Sí, no, antes has comentado que la parte emocional pues es muy difícil, muy complicado que nos anticipemos, ¿no? a ella, porque a veces pues, nos pillan con la barrera bajada. Pero en la parte más racional, el uso de las falacias, que se las conocen perfectamente los políticos, que al final pues no es más que otra cosa que un razonamiento aparentemente cierto, que luego resulta ser falso. ¿Crees que aquí sí que podemos anticiparnos conociendo un poquito el funcionamiento de las falacias, cómo las usan, cómo nos bombardean a diario, en este caso los políticos, contra nosotros? Creo que el porcentaje de la población que es capaz de distinguir falacias argumentativas no supone ni un 0,5% de los votos que determinan unas elecciones. Pues vamos a arrojar un poco de luz, Izan. A ver, es que depende de... Por ejemplo, una falacia súper típica. A ver, es que no es falacia, es que a mi parecer es mentira. Es que odio academizarlo todo, es que es una mentira. Tipo, el Estado, o el estatismo. O que yo, por ejemplo, soy autónomo. Bueno, ahora ya no, porque me voy a... Bueno, soy autónomo, pero en un país... Bueno, da igual el caso. No voy a entrar en esto. Perdón. El hecho de que me digan, la solidaridad es necesaria. Claro, ojo, ya no es contribución, ya no es dar tu dinero, es solidaridad. Ya no es el repartir la riqueza de el que le vaya bien, es la solidaridad de los empresarios. Date cuenta, solidaridad, ¿quién va a decir que eso es malo? Es necesaria para financiar el Estado. Y te dicen, educación, sanidad, y carreteras. Genial, es cierto, pero es una omisión del resto de la información. ¿Por qué? Porque ni el 30% de los presupuestos generales van destinados a carreteras, a salud y educación. Hay duplicidades, hay ministerios que mantener, hay burocracia. ¿Me explico? Eso, por ejemplo, es una omisión total. Y esto se hace todos los días, pero todos los días, con decisiones que se toman, con lo que sea. O sea, no es lo mismo que decir, imagínate, voy a aprobar una subida de impuestos, porque no hay dinero, porque tenemos una deuda de 400 millones con Europa. Y digo, vamos a subir los impuestos a las altas rentas. Vale, estoy de acuerdo. Ahora, ¿cuál es la omisión del resto de la información? Que en España, alta renta es 3 veces el salario mínimo. El SMI son 960 o 930 y algo. O sea, rozando los 3.000 eres rico. No rico, eres alta renta en España. Yo creo que hay mucha gente, muchísima, que cobra de 3.000 para arriba. O que en su conglomerado de emprendimientos o de pinillos... Mi padre, por ejemplo, tiene una facturación superior porque tiene un bar, pero el beneficio es menor. Pero es alta renta. Y eso te lo dicen tal cual. Lo que se cuenta para pedir becas o ayudas es la facturación, no el beneficio neto. Gente que juega póker, lo que sea. Y dices, vale, alta renta. Ya, ¿pero qué es alta renta? Eso es lo que nos dicen. 3 veces el SMI, hay muchísima gente que lo cobra. A vosotros mañana os va bien el canal de YouTube y cobráis el triple, no, el 6 veces más, ¿sabes?
Y eso hace todos los días, y claro, es bastante insultante. Ahora, gente que se para a analizar papers y que se para a mirar estadísticas y tal, ¿cuánta hay, honestamente? ¿Creéis que hay suficiente como para que sea un cambio numérico en las elecciones? Yo creo que no. Creo que no. Voy a hacer una pequeña precisión, por si alguien nos está escuchando, sobre la distinción entre beneficio, facturación, etcétera. Por la parte que me toca, que también soy autónoma y que soy madre y que no tengo ningún derecho a ningún tipo de nada, o al menos por los ingresos de mi unidad familiar no los tenemos, la casilla de la declaración de la renta que tienes que tomar como referencia es aquella en la que corresponde como a los rendimientos de tu actividad. Es previa al IRPF. Es decir, lo que tú te vas a gastar, o sea, quiero decir, facturas, pagas IVA, no sé qué, lo que dependa un poco de tu estructura, ¿no? Lo que tengas que pagar y no sé qué, no sé cuál, y eso lo quitas, quitas tus gastos y luego ya te queda el rendimiento. Pero ese rendimiento tienes que tener que quitar la parte correspondiente del IRPF y todas esas cosas. Bueno, pues con el IRPF es lo que cuenta como ingresos de una unidad familiar. El umbral para pedir el bono de nacidos entre 0 y 3 años de la Comunidad de Castilla y León son 50.000 euros de unidad de renta familiar antes de los impuestos. Es decir, que 2 personas que estén cobrando 1.800 euros o que, vamos, al final sumen incluso entre 1.500 y 1.800 netos, que es con lo que tú vives, con lo que tú pagas la cesta de la compra, la calefacción de 600 euros por factura de 2 meses que pago yo aquí en León y todas esas cosas, ¿sabes? Pues si tienes entre 1.500 y 1.800 euros, ya estás exento del acceso a ese bono, que bueno, son no sé cuánto dinero, creo que son 750 euros, que es verdad que luego no tributan en renta. Este es el esquema en el que se producen este tipo de situaciones. Entonces, claro, tú dile, vamos a sacar un bono de no sé qué, de no sé cuál, ¡guau! O me da lo mismo, vamos a sacar el ingreso mínimo vital y luego hay unas trabas burocráticas tremendas para cobrarlo, o luego, al final son medidas maquillísticas, realmente. Estamos hablando ahora en términos políticos, pero tú, Noé, por ejemplo, que te dedicas al marketing, al final el usar el lenguaje como arma arrojadiza hacia el engaño y la mentira la utilizan las empresas también, no solo los políticos, con nosotros en el marketing, y lo utilizamos incluso nosotros muchas veces sin darnos cuenta. Cuando queremos persuadir a alguien, cuando queremos conseguir algo, muchas veces planteamos, pues, por ejemplo, pues una frase de dicotomía, ¿no? Y estamos obviando, pues, quizás más opciones, pero porque queremos que elijan entre una u otra que hemos planteado, como si solo existiesen, por ejemplo, esas dos opciones. Tú esto, Noé, Izan y Javi, ¿cómo lo veis desde el punto de vista de recepción del mensaje en las empresas? O sea, ¿cómo nos manipulan también con el lenguaje, con estas mentiras? Yo creo que hay una precisión muy, muy interesante entre lo que es seducir, lo que es persuadir y lo que es manipular. Y me parece muy relevante, porque la línea es muy delgada muchas veces. Entonces, tú puedes manipular claramente a alguien cuando le dices que si hace tu curso de 5.000 euros va a vivir la vida de sus sueños y va a estar montando un Lamborghini en la Costa del Sol, y que lo que te separa de tu vida, que es una castaña, pues es hacerte mi curso, que es una maravilla, y ahí estás manipulando. ¿Por qué? Apelando a exactamente las mismas cosas que otra persona, a las que puede apelar otra persona sin manipular. Entonces, depende muy mucho de cuál sea esa aplicación que tú estés realmente haciendo una cosa u otra. Hay un montón de gente que en el mundo del marketing manipula, que es parte de lo que perjudica la percepción, ¿no?, en el mundo en general del sector, pero hay mucha gente que hacemos o intentamos hacer de esa honestidad y de esa transparencia a la bandera, y que solo queremos trabajar con proyectos que sean de esas características y que nos dejamos dinero encima de la mesa con nuestras decisiones privadas y personales por no seguir alimentando esto. Pero eso ocurre en todas las relaciones humanas, no solo en la venta. Es que decía antes, Ethan, que la mayoría del electorado no tiene ni idea de lo que es una falacia argumentativa, ¿no? Entonces, que lo podían usar de cualquier manera. Y precisamente esta es la diferencia, la que has marcado tú, ¿no? Ese no es lo mismo seducir que persuadir que directamente engañar. Pero claro, cuando tú tienes al 100% de la población a tus pies para poder hacer una venta, que es el caso de los políticos, que tienen su target es el 100% de la gente, tienes todas las herramientas contigo para poder hacer lo que quieras. Y tú ahí lo utilizas todo. Por hacer también un repaso de todo lo que hemos estado hablando en este último tramo. Cargas semánticas.
Pues David hablaba sobre la palabra cuñado, charo, o facha o progre. ¿Cuántas veces nos han hecho relaciones visuales, ideología directamente gráfica en nuestra cabeza entre lo que es una palabra y lo que supone, ¿no? ¿Cuántos nos hemos visto situaciones en lo que esa persona es un cuñado? Muchísimas veces. O sea, la palabra no nace con la carga semántica. La carga semántica tiene que ir cargándose a medida que tú repites y tú vas viendo lo que supone y lo que tiene. Entonces, a base de repetición podemos acabar confundiendo la realidad por culpa de lo que nos están queriendo vender. Por su voluntad, la nuestra acaba siendo diferente. El tema de las falacias no tiene por qué ser una mentira directa, no tiene por qué ser algo frontal. Puede ser directamente un error, un error voluntario en pleno proceso argumentativo. Tú cuando estás generando tu argumentación, puedes directamente un punto confundirlo hacia otro lado y que la gente acabe entendiendo algo completamente diferente. ¿Crees, Javi, que siempre es voluntario ese error? En política sí. En otros casos igual no. En la vida de todos los días no. Pero en política, por supuesto, no hay nada que esté al azar. Tú cuando antes comentabas lo de la coleta de Pablo Iglesias, que siempre ha estado igual de despeinada, pero es que lo podemos ver en cualquier respuesta de cualquier político. Y antes hablábamos, antes de cámara, ¿no? De la falacia del arenque rojo. Esta no es otra que cuando a ti te preguntan algo, salir por la tangente. ¿Es que verdaderamente el político no ha escuchado lo que estaban preguntando? Por supuesto que sí, pero tiene la consigna súper aprendida de que tiene que salir por otro lado, porque eso no se tiene que responder, porque no conviene. Entonces, cuando tú tienes todas las herramientas contigo para poder o seducir, o persuadir, o engañar, y tú tienes a otro que va a jugar con el engaño, tú acabas jugando con el engaño. Y al final, unos y otros te van a engañar de la misma manera. Las reglas ya son diferentes cuando tú eres una marca y necesitas tener una buena imagen de ti misma y necesitas que, bueno, que el público verdaderamente te compre y ponga de sí. Es que un voto no vale nada. Un voto es ir a la urna y eso uno u otro, ninguno. Bueno, es muy poca inversión. A medias. A ver. Porque tú puedes jugarte tu pellejo y tu cara si vas a jugar el juego del corto plazo y hacer el máximo dinero posible en el menor tiempo posible, porque sabes que tarde o temprano tu prestigio Hablando de va a marcas. caer y tu reputación se va a ir, sí, con las marcas personales me refiero, tu reputación se va a ir al garete y entonces vas a estar quemado realmente y ya, el problema es que no eras una SL ni una Rollo, marca el inglés comercial, enseña mal, ¿no? tu cara con tu nombre, ¿sabes? Por esa razón también en los partidos se queman los candidatos. En cuanto dejan de tener tirón, deponemos y ponemos otro. Claro. Pero es que también depende de lo que haya detrás y lo que tú estés representando. Es que es eso. Claro, efectivamente. Si la institución es más grande que tú, o tú eres toda la institución. Si todo Ciudadanos es Albert Rivera, cae Albert Rivera y cae Ciudadanos. Si el Partido Popular es una institución de no sé cuántos años, pues puede ir cayendo Pablo Casado y ya no se acuerda nadie de él. Y veremos a ver Feijóo cuando salga este episodio qué es lo que está pasando. Es que ahí está la magia. Por volver, Izan, un poquito al tema del lenguaje, ¿cómo podemos mejorar o optimizar nuestro lenguaje? ¿Cómo podemos aprender a hablar mejor, a usar las palabras correctas, con la carga semántica correcta? ¿Cómo has aprendido tú, pues eso, o al menos intentar hacer un buen uso del lenguaje y no caer pues en estos ejemplos que hemos estado poniendo? O sea, lenguaje orientado a hacer la función del lenguaje, que es la función de relación. Correctamente. O sea, no para seducir ni para persuadir, porque puedo estar media hora, ¿eh? Hablamos de lenguaje cotidiano. Sí, eso es. Yo, antes mira, yo creía que era algo biológico. O sea, yo creo que emprendedor se nace. Javi, no sé si estuviste en mi evento, la charla que di, el tema de, por ejemplo, no dices, es que yo quiero ser buen comunicador. ¿Y cómo puedo hacerlo para tal? Vale, está bien. Creo que no puedes serlo, porque no has nacido así, pero creo que puedes aprender a fingirlo de la manera más eficiente posible, de modo que te equipares a alguien. Porque la comunicación tiene que ver con logicidad, tiene que ver con liderazgo humano, tiene que ver con mil movidas, asimilación de léxico, es que autoproyección, es otro rollo. Ahora, de algo que puede hacer todo el mundo es, por ejemplo, leer. Yo siempre digo que la palabra antecede a todo. Bueno, más que, a ver, en realidad fue el fonema lo que... Es que esto es una pregunta muy, muy rara porque el humano de facto no apareció para hablar. El Homo erectus aprendió a hablar cuando se puso de pie, se puso erguido, de modo que las manos quedaron libres. Todo lo que rompía con la mandíbula ahora lo podía manufacturar.
Entonces, con el paso de los milenios, la mandíbula fue perdiendo espacio en favor de la cavidad craneal y el cerebro pudo desarrollarse. Y a partir de ahí aparecieron la gestabilidad para explicar, por ejemplo, el fuego. El fuego era una puta fumada que no tenía sentido. O sea, una brecha en la realidad aquí en medio de color naranja que lo tocaba hasta, o los instrumentos. Claro, nosotros te diría que más que... O sea, no hemos nacido para aprender a comunicar con palabras. Es raro nacer con esa skill o decir, vale, canalizo el lado semiótico de la palabra, pero este rollo de significante-significado lo tengo perfecto. No se nace así y sí que se puede trabajar, por ejemplo, leyendo. El cerebro... A ver, esto no quiero sonar ni a que el lenguaje antecede el pensamiento, ni que el pensamiento antecede el lenguaje. Yo creo que el habla materializa el pensamiento y creo que el pensamiento se racionaliza con lenguaje, o sea, va como escalándose. Hay una sinergia brutal ahí. Entonces, ¿qué pasa con leer? Leer es asimilar nuevos conceptos. El pensamiento no es un producto, sino un proceso. O sea, cuando la gente dice, no, he tenido un pensamiento, no, tú has pensado algo. El pensamiento es el proceso en sí mismo, de modo que cuanto más material operante tengas para ejercerlo, mejor te va a ir. Más profundas van a ser tus reflexiones, más agudas van a ser tus conclusiones, más nutritivo va a ser un vídeo. Hablar y pensar es establecer relaciones lógicas entre conceptos. De hecho, para explicar un concepto nuevo, tengo que utilizar otros que el sujeto que me escucha ya conozca. Si yo te quiero explicar a ti, David, por ejemplo, un balón, te tengo que decir algo tipo esfera y deporte. Si yo quiero crear la imagen acústica que comentaba Javi, imagen acústica es cuando escuchas algo que se te genera en la cabeza. De que Vox es facha, te tengo que haber metido previamente la España en blanco y negro, volver a la época de Franco, no sé qué, ¿no? Abascal dictador y tal. Yo creo que la mejor manera de escalar tu comunicación, poder defenderte ante todo, ser fluido y tal, es leer a día de hoy. Si no has nacido con ello, creo que es leer. Leer porque te da nuevo material operante para hacer lo tuyo. Ojo, no hasta el punto de que esto ocurre mucho, el efecto imitación, el imitation game. Si yo estoy 2 meses leyendo a Wittgenstein, a Reverte, a yo qué sé, Gustavo Bueno, cuando yo me ponga a escribir, es muy probable que el protosistema gramatical que tienen lo copie. Por ejemplo, Homero. Homero es un tío que yuxtaponía un montón. Hay otros autores latinos que lo que hacen es acortar. Platón es súper breve, son oraciones súper breves. Él no escribía bueno, él escribía verdadero. Él siempre dijo que yo no escribo bello, yo escribo la realidad, ¿no? Entonces siempre tiendes a imitar. Creo que el punto perfecto está en combinar leer con cosecha propia. Leer, cosecha propia. O sea, primero asimilas conceptos y luego lo pones en práctica. Porque ocurre algo muy curioso, que es la transferencia de la escritura al habla. El hecho de que tu cuerpo, de que tu mente tenga claro que sabe lo que dice y que sabe expresarlo, realmente tu comunicación fluye de forma natural. De repente pasas de hablar tal que así, como en un entorno como de seguridad, como de que tal vez lo que digas te compromete, tal vez no es tan certero como piensas. Eso siempre te hace comunicar peor, porque sientes que te va a alejar del grupo. Pero sin embargo, cuando sabes de lo que hablas y cuando tienes la seguridad de que vas a cautivar, a embaucar a la gente y tal, las sinapsis fluyen. Lo tienes claro, lo tienes asimilado. Entonces pasas de decir, por ejemplo, yo qué sé, el lenguaje inclusivo no tiene sentido, a decir, el lenguaje inclusivo no tiene sentido. Y tu cuerpo se mueve, ¿me entiendes? Como que... No sé si me estoy explicando. El hecho de que tú tengas claro de lo que hablas, que hayas asimilado conceptos, luego se materializa muchísimo en cómo lo comunicas, en tu seguridad. Y creo que la base es leer. Y mira que yo nunca he sido de leer. Yo nunca soy el friki de ¿quieres hacer dinero? Lee sobre hacer dinero. ¿Quieres ser médico? Lee Hipócrates, lee tal. Creo que hay formas paralelas de educación. Pero creo que la base de comunicar es introducir nuevos mecanismos para que tu cuerpo comunique. Para que tus vocablos, para que todo lo que hagas sea más sofisticado y más elaborado. ¿Y cómo se traduce eso en el habla? En más seguridad. Creo que va por ahí leer. Leer de los temas que sueles hablar recurrentemente. Yo cuando me preguntan, oye, ¿qué libro me recomiendas? Pues no soy muy leído, sinceramente. Lo que le recomiendo a todo el mundo es Cultura General para Dummies. Porque es un libro que va desde la formación de galaxias con nitrógeno hasta el ciclo del agua de la Tierra, hasta en los premios Nobel, el cine, el fútbol o la filosofía de Kant. O sea, lo toca todo. Y es principios básicos. Entonces tú ya te ubicas y tienes las palabras clave en tu cabeza y tal, ¿me explico? Yo creo que la base es leer. Leer y entender mejor lo que te rodea, para luego producir cosas que se adapten a lo que te rodea y que tengan cierta cohesión, ¿sabes? Pero totalmente, además, Izan, yo esto lo he vivido en primera persona con el Rincón de Aquiles, además. De hecho, Noé y Javier alguna vez lo hemos comentado. Hay mucha diferencia cuando nosotros grabamos un episodio sobre un tema que tenemos muy, muy madurado, que hemos escrito, que hemos debatido, que hemos leído muchísimo y que, como tú dices, las palabras, las frases salen solas. En cambio, cuando hablamos sobre algún tema que no hemos madurado tanto, no hemos escrito tanto sobre ese tema, no hemos debatido tanto, pues sí que se nota que
la propia capacidad de comunicar, la propia seguridad, la confianza que transmites, ya es otra. Tienes como ese pepito grillo, ese miedo que se va apoderando de tus palabras y que hace pues que lo que comunicas sea totalmente diferente. Así que, vamos, muy buenos consejos. Nos quedamos con eso, con leer y con escribir sobre las propias ideas, darles forma, porque luego a la hora de comunicarlas pues van a salir muchísimo mejor. Si os parece, Justo lo vamos a ir comentó cambiando. en la escuela de Frankfurt, no sé si... Ah, No, perdona, Javi, dime, no, perdona. termina. Iba a dar paso al siguiente punto, así que termina. No, que quería comentar, o sea, que el appointment que hizo David, la escuela de Frankfurt estudió eso, de cómo, bueno, la escuela de Frankfurt, por si alguno no estaba muy dentro, al final son 2 o 3 generaciones de sociólogos, pero muy frikis, o sea, que no abarcaron sociología, hicieron muchas cosas y les gustaba mucho dar el cante, estudiar medios de comunicación y tal. Bueno, pues había 3 o 4 que eran Horkheimer, Habermas, Theodor Adorno y tal, que tocaron el Bandwagon Effect. El Bandwagon Effect es el efecto furgoneta. Creo que Bandwagon es como caravana o furgoneta en alemán, no es alemán. El caso, en una clase expusieron, imagínate, un profesor, ¿no? Toda la clase compinchada menos uno. Se hizo un placebo y tal, y luego se llevó el experimento. El que no estaba compinchado estaba como de espectador. Y el profesor sacó, vale, en una clase de semiótica o semiología o lo que sea, saca una cartulina verde y dice, ¿de qué color es? Y todo el mundo dijo, azul. Y el sujeto dijo como, pero es verde. En cuanto le llevaron la contraria 3 veces, empezó a dudar que si era daltónico, qué tal, y a la 4ª vez empezó a mentir. La información que tú expones suele estar determinada por si te aleja o te acerca a un grupo. Es como un espíritu de supervivencia, como de empatizar. Me explico, es como si tú estás en una mesa de bar, estamos los 3, vamos a imaginarnos que somos extrema derecha y que hablamos de lo jefe que es Abascal y lo que nos encanta Vox, etcétera, pero en plan radical y de que el carlismo y lo que sea. Y tenemos un amigo que viene de parte de Javi y es socialista, un tío que no es muy leído, ¿qué tal? Y es super light. El tío es probable que omita información, que se calle o que tergiverse lo que dice, que lo maquille o que mienta. Decir, sí, nada, estoy de acuerdo, bueno, le daré una vuelta, pero estoy de acuerdo. Ahí está claro, es como que a partir de eso y de muchísimos más experimentos dejaron claro que una persona cuando cree que lo que va a soltar por la boca le pone en una situación de peligro, tiende a medir mucho más sus palabras, o tiende a callarlas, o tiende a, ¿sabes? Entonces, claro, el hecho de que tú, David, por ejemplo, hablas de un tema de ingeniería, algo que te flipe, de repente tu comunicación es llegar. ¿Por qué mueves tu cuerpo? Porque quieres llegar de todas las formas posibles. Porque sabes que si llegas, funciona, cautiva, embauca, te acerca al grupo. Ahora, si yo estoy hablando con vosotros, me tocáis un tema de las elecciones que no controlo, pues prefiero deciros, mira chicos, seguro que Noemí tiene una opinión mejor que yo, porque yo tal. Porque sí que si me meto en el fango, no voy a sentirme tan cómodo, voy a caer en alguna contradicción, que no es malo caer en contradicciones, pero se nota mucho, las sinapsis fluyen menos. Yo, por ejemplo, hablo de un tema que sé, me preguntáis algo que sé y de repente me salen 1000 ejemplos. Y de 1000 me quedo con uno, el más interesante, y os los pongo. Ahora, cuando no sé de lo que hablo, la tensión, mi recepción es menor cuando me lo preguntan, la cohesión que tengo es menor, no ejemplifico tanto. ¿Por qué? Porque no sé cómo materializarlo, sí que lo pienso, pero no lo he trabajado, no lo he curado, ¿sabes? Entonces sí, yo leer 100%, pero 100%. Pues Izan, para hablar de algo de lo que sabes de verdad, vamos a abrir el tercer bloque, que es precisamente sobre periodismo. Así que, nada, como tú ya has entrado en el mundo de las redes sociales, siendo un periodista poco al uso, digamos, bastante desde haciendo periodismo desde la trinchera, quería saber qué hay detrás de esta decisión que tomaste de dejar los medios de comunicación, porque tengo entendido que estuviste trabajando en medios de comunicación tradicionales, y pasarte a las redes sociales. ¿Qué hubo detrás de esta decisión? ¿Cómo lo viste? ¿Lo viste claro? ¿Fue algo que llegó natural? ¿La elección de periodismo o la elección de transferirme a redes? De transferirte a redes para hacer otro tipo de periodismo completamente diferente al que estamos acostumbrados, el que todo el mundo consume. Vale, yo tengo que decir que vengo con un sesgo bastante contaminado porque yo solo he trabajado, por desgracia, para medios de izquierdas, porque viven del gobierno, entonces pagan bastante mejor. Yo trabajé en Público, trabajé en Público.es, diario público. Trabajé en Nueva Tribuna y tal, en algún periódico universitario. Y mi experiencia fue que me daban libertad, pero hasta cierto punto. Tal vez me daban libertad temática, pero no formal. O sea, yo, por ejemplo, cuando quise hablar, es que no me acuerdo exactamente del artículo, creo que se llama Entre la ideología y la patología, algo así. Comentaba, bueno, de que un hombre que presuntamente había matado a una mujer. No sé si esto va a joder el vídeo de YouTube, espero que no, la palabra clave, el caso. Un hombre había matado a una mujer y yo dije que era pues el presunto asesino de una mujer. Ahora, cuando en el reverso, que es que el tema ni siquiera iba sobre esto, iba sobre radicalismos de lenguaje. Cuando mencioné el caso contrario de una mujer que efectivamente la sentencia era de culpable,
y dije que una mujer había matado a, lo mandé a editorial y el redactor jefe me dijo, Ethan, esto no puede salir. Y dije, ¿por qué? Y me dijo, pues porque por cuestiones editoriales nosotros no ponemos que la mujer mató a, sino que el niño murió a manos de. Ojo, con un atributo, como una especie como de quitando la culpabilidad. O que sufrió X a manos de. Como que lo quitan. Ahí ya me empezó a rayar todo. Claro, de repente intentas calibrar medios y vas viendo, por ejemplo, en The Objective, en El Liberal de Jano García, en tal, pues seguro que me daba más libertad. ¿Qué pasa? Que tenía alguna propuesta, pero te pagaban como un 9 to 5, como un trabajo de 9 a 5. O sea, igual era 13 euros la página. ¿Y qué tengo que escribir? ¿30 páginas a la semana para tener un sueldo digno? No tiene ningún sentido. Entonces ahí tomé la decisión de irme a Londres. Porque considero que allí todo es más capitalizable. La renta per cápita es más alta. O sea, la gente allí cree que puede serlo todo. Tú vas a un bar, oye, ¿tú qué quieres ser? Al camarero. Y dice, pues yo quiero emprender, quiero tal, quiero cual. No hay nadie que se tire por tierra de primeras como, nada, una OPO. Voy a hacer una OPO, tío, y no sé qué, porque es que en España muy jodido. Nadie. Entonces, claro, allí me nutrí de periodistas. Por ejemplo, mi jefe en The Medicine vivía en Londres, en Waterloo. Y el tío me contaba que había tenido un bar en Oviedo, que había tenido... Bueno, de hecho, mira, Noemí, ¿conoces La Maniega? La Maniega de Oviedo, pues el primero que lo abrió, Álvaro Reneses, bueno, el segundo, el tercero, el chico luego hizo una marca de ropa y tal, en España no le salió nada, se fue a Londres y ahora trabaja en Meta. Y fundó The Medicine y le fue de locos, como que allí le rompieron los esquemas y tal. Y no sé, quedé con él un día, me lo explicó todo bien y me abrió los ojos. Entonces dije, joder, al final, critico a la gente asalariada, pero yo en el periodismo me estoy autopercibiendo como un asalariado. ¿Por qué el interés que genero, depende de una major, o depende de un periódico, o depende de alguien que me dé un lugar donde divulgar? ¿Por qué no puedo empezar a divulgar yo? Y joder, teniendo 10.000 seguidores, voy a monetizar más que siendo un asalariado de un medio con 1 millón. Es así, o sea, un escritor del País cobra menos que yo. Que esto suena súper vulgar que lo diga, pero es que es verdad. Hay mucha gente que escribe columnas y tal para el medio más grande así de España o de los más grandes, top 3 mínimo, y no están igual de... Es como que la capitalización es distinta. Y un día yo vivía con compañeros de piso indios y tal, no hablaba con ellos, no nos entendíamos, y cogí la caja de la televisión de uno, la puse ahí enfrente de la silla, cogí una silla del Ikea que había comprado y tal, un foco, y puse la cámara encima súper torcida la cámara, ¿eh? Y me puse a grabar, y hablé de universidad, de no sé qué, y tío, esto fue literal, 4 vídeos, 4 millones de visitas en total. De repente me meto en drogas, 8 millones. De repente miro Instagram, 9.000 seguidores más. Y digo, joder, o a mí esto, o sea, o yo tengo mucha suerte, o aquí la gente está confundiendo términos y posibilidades. Entonces le di caña a eso y ahí dije, tío, tiene mucho más sentido que yo no me rija por otra línea editorial, no me rija por unos timings de publicación, no tenga que chupársela a nadie para quedar bien, cuando pueda hacer esto aquí, tener mi pequeña empresita y hacer mis cosas, ¿sabes? Y luego de ahí sale Vanguard, de ahí sale la marca de alcohol, de ahí sale todo, claro. Y fue eso por descontento, porque te vas fuera, ves otras cosas y dices, igual estaba equivocado, ¿sabes? Igual estaba picando muchas puertas, pero puertas erróneas. ¿Y cuál crees que es el error que hay detrás del periodismo? O sea, ¿dónde se está...? No sé si hay un error, no sé si crees que es algo positivo, no sé cómo valoras el periodismo actual. ¿Qué crees que está ocurriendo y por qué, al menos, sí que creo que esto será bastante negativo, está tan mal pagado y está yendo hacia estos lares? Porque el periodismo tiene un problema base, que es que vive de anunciantes. A veces anunciantes el gobierno, es lo que se llama propaganda institucional, 10 millones al año, según el caso. En el momento en el que tú vives de anunciantes, no eres imparcial. No puede, pero es que es normal. O sea, si yo tengo que imagínate, yo vivo de Iberdrola, vivo de un patrocinio de Iberdrola, o yo vivo de las campañas de la DGT, o mi medio come de X, ¿no? Si mañana sale un caso de corrupción en Iberdrola, no puedo contarlo. Porque yo el año que viene quiero otros 3 millones para poder pagar a mis redactores, a mis fotógrafos, etcétera, etcétera. Si mañana sale un escándalo de Ayuso o sale un escándalo de lo que sea y a mí estoy en el programa de propaganda institucional y me corresponden 2,5 millones, no voy a insultar a eso. Porque, joder, es la mano que me da de comer. Y esto pasa así con todo. Ya no solo con medios que te paguen. Yo, por ejemplo, comí con Josep Pedrerol. ¿Sabéis quién es Josep? Del Chiringuito. Sí. Josep me contaba, bueno, esto no lo puedo decir aquí. No lo voy a extender mucho, pero que ya no solo es por dinero, sino por amistades. De decir, vale, es que esta empresa ha hecho esto. Mierda, pero es que este es amigo mío y el jefe de él es el dueño de la empresa. En el fútbol, claro, es que yo no puedo poner a parir a este futbolista porque si no, cuando le haga la entrevista el mes que viene en el partido en el derbi, no me la va a coger. En cuanto vea el algodón del micrófono, el jefe de prensa va a haber dicho, a esto no respondes. Es como Vox. ¿Qué pasa a los medios que le dan tralla a Vox?
que cuando llegan a acreditarse, tal, sindicato de prensa o lo que sea, Vox dice, no puedes entrar. Ya está. Y eso le ha pasado al país. De hecho, se hizo un vídeo viral antes de ayer de un hombre que no le dejaron entrar. Claro, el periodismo, en el momento en el que tú dependes de fuentes externas o que eres algo tan grande que estás como contaminado, da igual lo que hagas. Nunca vas a hacer nada digno. Vas a hacer algo mainstream, pero no digno. Y el problema creo que es ese. Viene del dinero, de que el periodismo no se sabe capitalizar si no es de esferas más grandes, tío. Sin embargo, ¿qué pasa en divulgación? Mira a Víctor. Pues podréis estar en contra de Víctor en muchas cosas. O mira a Pedro Werbaum. O Carlos Adams. Vale, pues son liberales radicales e incitan a la gente a que se vaya a Estonia. Pero hacen lo que les sale de los huevos. Porque ellos saben capitalizarse por su cuenta. ¿Sabes? El ser redactor es la hostelería de los medios de comunicación. El redactor es el camarero de los medios. Es la entradilla que quiere hacer todo el mundo. Pero claro, en el momento en el que haces eso, subdelegas tu arte a ellos. Subdelegas tu frecuencia. Yo, por ejemplo, cuando saqué el ebook, que era algo súper sencillo, de 18 páginas, me tomé 2 meses, tío. Porque para mí tenía que ser brillante. Imagínate eso en un medio, que yo quiero hacer crónicas, reportajes, artículos, columnas, y que me dicen, el jueves tiene que salir, y estamos a miércoles. No puedes hacer algo de calidad. Y así están todos, sea más famoso o menos famoso, o sea, todo el mundo depende de plazos, ¿sabes? ¿Los medios tradicionales crees que tienen fecha de caducidad o ya no es una cuestión únicamente generacional, sino que siempre van a tener su público? Esto, por ejemplo, pasa pues con Twitch, YouTube, ¿no? Con las plataformas de entretenimiento, que poco a poco van comiendo la tostada también a los canales tradicionales, pero yo tengo la sensación, de hecho hace poquito también se pasó por aquí Ignasi Voltó de Spanish Libertarian y nos contaba que, oye, cada vez hay más canales, ¿no? Sobre todo liberales, antes, por ejemplo, has puesto el ejemplo de Rubén Gisbert, algunos activistas, pues eso, con 100.000, 200.000, 300.000 visitas por vídeo, ¿no? Que es una barbaridad. Pero yo sigo teniendo la sensación de que cuando salgo a la calle, todo sigue igual. La gente sigue consumiendo los mismos medios tradicionales. Sí. Obviamente, pues yo tengo una parte de entorno que no consume nada de medios tradicionales, pero en cuanto salgo de ese entorno, de esa cámara de eco, yo al menos, no sé vosotros, tengo la sensación de que todo sigue igual que hace 10, 15, 20 años. Si queréis contestar alguno. Bueno, yo lo que le he comentado el otro día a Ignasi, que al final nosotros podemos ver que 200.000 visitas son muchísimas, que lo son, pero es que al final si cogemos un nicho que no sea especialmente específico, pero que siga siendo nicho, porque para mí el liberalismo no pasa de serlo, y juntamos a todos los países hispanoparlantes, nos salen 200.000 tranquilamente, y entre todos somos un porcentaje ínfimo. ¿Qué pasa? Luego tú coges cualquiera de esos, todos los países, y coges uno solo, te vas a la calle, pues la gente va a decir lo que va a salir en los medios tradicionales. Pues si tú, y de nuevo haciendo quizá un poco el vínculo con el periodismo, si tú compras un medio tradicional, es que te dan igual 200.000 seguidores de un canal pequeño de YouTube, de un canal enorme de YouTube, me da igual el tamaño que sea de YouTube, porque va a haber un más media detrás de una opinión pública que va a dictaminar que las elecciones caigan de un lado, caigan de otro, que la ideología de un país sea de un tipo, sea de otro. Entonces, que haya freelance por ahí diciendo lo que quieran decir con 200, 300, como si quieres 500.000 reproducciones, a mi parecer no significa nada en una lengua tan hablada en el mundo entero. ¿Quieres hablar, Noemí? Es que estaba pensando que iba a ponerte en un brete. Joder. Muy típico de Noemí, okay. Eso. Bueno, vamos mejor, a jugar tío, a un juego. Hemos venido a jugar. A full con lo de, evidentemente, no vas a morder la mano que te dé de comer. A ti la mano que te da de comer no son los algoritmos. No te obligan a seguir una línea editorial concreta con un formato concreto, con unos temas más concretos que otros. Antes sí. Es que hay una diferencia muy grande entre retener y hacer marca personal, al menos en mi caso. Yo, la decisión intuitiva, cuando... Bueno, de hecho esto creo que lo hablé con Javi en la incubadora. Yo me viralicé, bueno, para el que no sepa el contexto, yo me viralicé hablando de drogas. Hablando de escotado, de psicotrópicos, hablando de etimologías de estupefaciente, no sé, mil mierdas. Claro, cuando tú ves que un vídeo viraliza, lo que haces es intuitivamente buscar otro viral. ¿Cómo? Usando el mismo leitmotiv. Cuando ese viraliza, ¿qué buscas? Otra vez. ¿Qué ocurre? Se retroalimenta. ¿Por qué? Porque la gente que entra a esos vídeos, que pincha en tu perfil,
lo que quiere encontrar, o sea, ellos tienen una demanda de ese contenido. Y si encima cuando entran al perfil se la das, tienes una oferta que sube esa demanda, constituyes tu marca en torno a drogas, ¿no? Que yo era Ethan, el de las drogas, igual que Víctor es el de Wall Street Wolverine, igual que Pedro es el que fundó la pollería, es ese rollo. Yo tuve una transición brutal cuando me di cuenta de eso, porque tienes toda la razón. Yo estaba en una encrucijada diciendo, joder, o sea, la red social se llama red social porque tiene que ver más con sociedad que con marketing. Y el algoritmo no es más que es tecnología social. El algoritmo lo que busca es replicar conducta humana a través de sugerencias, recomendaciones, etc. Digo, si tú es una persona y yo, con mis amigos, hablo de poligamia, hablo de religión y de tal, ¿qué cojones hago yo haciendo vídeos de drogas porque los quiere ver la gente? Entonces tuve una transición brutal porque yo quería abarcar algo más amplio. De modo que pasé, claro, yo quería pasar a emprendimiento. Tú no puedes pasar de drogas a emprendimiento porque es un suicidio de audiencia. Entonces hice un proyecto de transición semana a semana. Pasé de drogas a narcotráfico, de narcotráfico a mafia, de mafia a empresa y de empresa a emprendimiento genérico. Y por el camino fui subiendo fotos entrenando, vídeos luxury, no sé qué, para dar esa sensación de divulgador juvenil. Funcionó porque me daba cuenta que estaba encasillado. Ahora yo, gracias a Dios, tengo la libertad de que un día subo un vídeo hablando de el ateísmo, otro día subo un vídeo hablando de la escuela de Frankfurt, otro día del síndrome del chaleco reflectante, que es lo que da de comer a la televisión, y otro día sobre drogas. Y no tengo mayor problema, pero sí que es verdad, Noemí, que cuando yo quiero implementar un tema, imagínate que ahora quiero, porque me cautiva vuestra conversación y quiero empezar a hablar de filosofía. Para yo educar a mi audiencia y que les guste la filosofía, tengo que hacer un sobreesfuerzo. O sea, yo ahora mismo no puedo implementar un flujo creativo sin hacer un testeo previo. Una interacción en stories, luego comentarlo en un directo, meterlo como ejemplo en un vídeo y luego intentar que la gente me lo pida y tal. Eso sí. O sea, digamos que yo no muerdo la mano que me da a veces sí, a veces no, pero la tengo muy en cuenta. Creo que todo... Mira, en los eventos yo siempre digo, el hecho de tener audiencia no te hace más importante. La audiencia es solamente la materia prima de mi trabajo. Igual que un tío que vende naranjas en Jaén necesita una plantación enorme y no por ello es un terrateniente noble, yo por el hecho de trabajar con gente y de llegar a gente, no es que sea famoso, o sea, es que la gente es mi materia prima. Es lo que me hace vender, es lo que me hace escalar orgánicamente. Entonces sí que considero que los tengo que cuidar. Ahora, ¿hasta qué punto los cuido? Intento calibrar bien. Y sí que es verdad que no me la juego tanto, pero por romper una lanza a mi favor, un 50% de veces sí que me la juego, ¿eh? Que es algo que en un medio no podría hacer, porque me jugaría un puesto, un sueldo, me jugaría que me mirara mal toda la plantilla o que me dieran una sección para mí, ¿sabes? Al final yo creo que es una cuestión de jugar a favor de obra. Y cuando yo formo precisamente a gente que quiere construir sus audiencias, es lo que hay. Estas son las reglas del juego, tú eliges de qué lado quieres jugar y si quieres predicar en el desierto o quieres hacer las cosas razonablemente bien. Y lo que está claro es que si tú quieres cambiar ese tema, vas a tener un coste sí o sí, siempre. Pero claro, no todos los temas son igual de próximos y eso requiere una evolución en el discurso, pero es que para eso hay que concebir un discurso. La ventaja que tiene tu caso concreto es que vienes de la comunicación o que te interesa la comunicación, entonces tú sabes eso. La mayoría de marcas personales o de gente que quiere intentar crecer no sabe de eso. Entonces, una cosa que hacen, por ejemplo, es personalizarse o hablar de sus crisis vitales. Y entonces monto mi movida, no sé qué y tal, y me gano la vida haciendo do it yourself en YouTube, ¿vale? Durante 10 años, porque soy de la escuela antigua de YouTube, y de repente desaparezco un año y luego voy a hablar de cocinas y de, no sé, ¿sabes? De recetas, quiero decir, no de cocinas, que incluso por la parte de decoración sería un tema próximo, ¿no? Y esa proximidad entre los temas tiene muchísimo que ver con la construcción de una marca y la configuración de una marca y de los mensajes que pone ahí fuera. Me ha gustado mucho el ejemplo y lo del brete iba a propósito, porque además son temas que vamos a tratar próximamente aquí. El exactamente cómo configuran los relatos, la performance de las marcas y su terreno de acción realmente. Total. No, además yo, por ejemplo, a mí me da, ¿cómo te digo? Me sabe mal que me llamen marca, porque, joder, tampoco, para empezar, es como que es algo grande y aparte es algo comercial, o sea, no considero que sea marca, pero mi empresa funciona como una marca, o sea, la cara soy yo. Claro, yo soy muy consciente de lo que comentas de construir relatos, o sea, yo vivo de relatos y de que la gente se asocie con esos relatos. Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, implementar un flujo, lo que sea, yo soy consciente de que si subiera los flujos más virales, me entraría, en vez de... Imagínate que yo, por ejemplo, con el vídeo de lenguaje inclusivo, que cogió 4 millones, me entraron 20.000 seguidores.
Claro, si yo hubiera tenido más vídeos similares en el feed, en vez de haber entrado el 6% de la audiencia, la transferencia a seguidos hubiera sido del 30%. Pero ¿qué pasa? Que yo prefiero que me entre un 6% de gente que cuando entró a mi perfil vio que había una amalgama de temas, porque joder, es gente que me ha seguido a sabiendas de que entraron buscando una cosa y encontraron otra distinta. Y a pesar de no encontrar lenguaje inclusivo, pero encontrar religión, amor, que si es real o no tal, mentalidad, lenguaje, lo que sea, me han seguido. No es un 30, pero es un 6. ¿Qué ocurre? Que es un 6 hoy. El 6% del mes siguiente es mayor, porque tiene más seguidores. El 6% siguiente es mayor. Y después de medio año tienes una comunidad de gente que yo, hace un mes, hice un evento en Madrid y 120 personas. Pero porque son 120 personas que han pasado umbrales de interés. Igual que para, por ejemplo, hacer embudos de venta, tienen que pasar umbrales. Yo, por ejemplo, ya no vendo en Instagram, yo vendo en Telegram, porque es gente que ha pasado de eso a pinchar en mi perfil enlaza a Telegram, luego en Telegram los que miran notificaciones, o sea, es pasar umbrales de interés. Entonces yo prefiero llegar a menos gente cada mes y jugar long term que pegar un petardazo y luego desaparecer. Que es justo lo que comentas del do it yourself. O sea, estás un año haciendo eso. Yo no estoy a gusto con el flujo. Ethan, ¿cómo hago para que funcionen los vídeos? De ninguna manera, tío. Es que no te enteras ni del clima. O sea, no te enteras ni del clima. Pretender que yo, imagínate, tú haces marketing. Pretender que yo te solucione eso es como, yo qué sé, oye, Ethan, quiero ser experto en comunicación. Vale, ¿qué estudiaste? Chapa pintura. Perfecto. Un futuro muy próspero veo aquí. ¿Sabes? Es como la gente busca... Yo tengo colegas que hablo con ellos. Todos los días me hablan de criptomonedas, por ejemplo. Cuando me preguntan por ellos, ¿qué voy a decir? Sí, tío, este que habla, el de cripto. Claro, te encasillas. Y si te encasillas, vas a llegar a mucha más gente de cripto. Pero el resto, ¿sabes? El resto de gente que... Entonces yo lo que hago es eso. Subo un vídeo, pega, hago una campaña, pega. Todo lo que venga después es todo lo contrario. A sabiendas de que no voy a traducir a seguidores a mucha gente, pero la poca gente que va a entrar cada mes, a final de año constituye una comunidad. Hay gente que fundamenta su crecimiento orgánico en un servicio, criptomonedas, automatización de YouTube, dropshipping, lo que sea, y viven de eso, y solo producen eso. El día que ellos opinen de política, si tienen suerte les escucha su prima segunda. ¿Me explico? El día que ellos hagan un directo, si tienen suerte, igual hay 30 personas dentro de 20.000. Y si tienen suerte de las preguntas, alguna no va sobre cómo hacer dinero desde casa. Yo hago directo y me entra todo mi público. Yo he tenido 400 personas en directo, o más, o 700 en TikTok, ni lo cuento ya. Porque es gente que, como me ha seguido sabiendo de que soy politemático, dicen, joder, me interesa. Si te han seguido es porque les ha interesado lo que piensas de esto y de esto. O porque esto les entretuvo, esto les formó y con eso se identificaron. Entonces, con eso creas comunidad, con la variedad, tío. Al final es social, o sea, una persona es variada. Un día te cuenta el drama con su ex tóxica, otro día, no, es que mi chico no quiere hacer planes, otro día no sé qué, otro día se me jodió el coche, otro día, wow, estoy motivado, vamos a hacer... ¿Por qué si tú vas a meterte en patrones humanos en redes sociales, en un algoritmo que busca replicar, bueno, o en hacer vídeos, cara a cara, face to face? ¿Por qué te vas a comportar de otra manera? Si lo que quieres es crecer. Eres una persona que habla para personas, compórtate como una persona. Ya está, es que no hay más, es súper simple. Lo que pasa es que luego hay sofisticaciones, ¿sabes? Pues me toca hacer de malo de la película. Tengo que decir que esto se acaba. La verdad que hemos tratado todos los temas que habíamos pensado hablar y más todavía. Y no sé vosotros, pero a mí se me ha hecho cortísima la conversación. O sea que... A mí también. Yo creo que Ethan se tiene que volver a pasar por el Rincón de Aquiles porque a mí se me han quedado muchos temas en el tintero que ni siquiera te he querido plantear las preguntas porque luego me echan la bronca. No, y se nos hubiera ido este episodio a las 2 horas. Así que yo creo que para el futuro te pasas otra vez por aquí y los hablamos. Pues cuando queráis. Yo encantadísimo de la charla. Me parecéis gente súper interesante, tío. Preguntas muy precisas. Llevamos 1 hora y 7 y pensé que llevábamos 20 minutos. O sea que imagínate. Que nada, que un abrazo muy fuerte y que muchas gracias por todo, chicos. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, chicos. Muchas gracias, Ethan.